que vamos a empezar a hablar de este interesantísimo tema que tenemos en el día de hoy, dando las gracias a la Casa del Libro en Sevilla, que nos ha acogido muy amablemente y que, bueno, a la cual además estamos doblemente agradecidos, no solo por la acogida, sino también física en este caso, sino también por la acogida del tema, ¿no? Un tema como es el de Jesús de Nazaret, y que, bueno, pues creo que es muy necesario hablar en nuestros días de Jesús de Nazaret, porque es una figura de un calado histórico tremendo y además desde la perspectiva de la fe no menos. Así que la intención de la editorial Didacuc es generar un debate, generar pues perspectivas, en este caso con este libro de Jesús de Nazaret, que probablemente estén ocultas para muchas personas, para otras no, pero siempre reconociéndolo, ¿no? Porque creo que es tan interesante la figura de Jesús de Nazaret que no dejamos de descubrirlo nunca y nunca nos deja de sorprender. Así que, bueno, muchas gracias por venir a ustedes también, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Y bueno, mi nombre es Miguel Ángel Barbero, soy el editor de Didacuc y además amigo de Antonio Bargallo, el autor del libro. Y la verdad es que, bueno, ha sido una experiencia esta de editar El psicólogo de Nazaret, pues bastante fuerte, ¿no? Y bastante bonita. Hablaremos después de ello. A mi izquierda tengo a Carmen Castaño, que es maestra, es una miembro del Club de Lectura Antonio Bargallo, muy buena lectora, y bueno, pues le ha encantado el libro y seguro que, bueno, os va a decir cosas que nos van a hacer pensar bastante. Y a mi derecha tengo a Juan Ramón Barbero, que es redactor de Canal Sur, de informativos, y también una persona pues muy vinculada al mundo de la cultura en Sevilla, muy comprometida en muchos campos, entre ellos también el educativo, con el cual Didacuc tiene pues, mucha vocación, ¿no? Como bien dice el nombre de la editorial, Didacuc. Así que bueno, pues estamos entre amigos y empezamos sin más a comentarle. No sé si han leído el libro o no, todavía. No lo han leído aún, ¿no? Bueno, muy bien, pues entonces la cosa sería un poco enfocar hacia por qué leer el libro, ¿no? O qué nos puede aportar este libro. Tiene mucho que ver con la pregunta que planteábamos en el acto de la Casa del Libro de hoy. ¿Tiene algo que decir la psicología de Jesús de Nazaret al hombre y mujer de hoy? Porque si no tuviera nada que decir, no tendría mucho sentido hacer un libro, ni escribirlo, ni editarlo, que se llame El psicólogo de Nazaret, ¿no? Entonces, evidentemente, cada uno de nosotros puede dar una respuesta a esa pregunta. En este primer momento, dado que además lo que vamos a hacer ahora no es una conferencia al uso, sino, bueno, cada uno de nosotros va a hablar durante unos minutos, y después pues se abre un diálogo, ¿no? Un diálogo con ustedes, en el cual pues tenemos una conversación de amigos. Por lo tanto, ahora mismo yo no voy a dar ninguna respuesta cerrada, simplemente voy a plantear preguntas para hacerles pensar. La verdad es que en la psicología hay muchas corrientes, tantas como a veces incluso como personas, diría yo, ¿no? Pero así, hablando desde el punto de vista académico, pues hay unas cuantas corrientes que han ido y han venido a lo largo de la historia y que han tenido mayor o menor relevancia, incluso algunas después de perderla vuelven a retomarla después de unos años, y la verdad es que es un mundo apasionante. El mundo de la psicología, desde el punto de vista académico, es apasionante, ¿no? Y como nosotros tratamos la editorial de este mundo,
pues unimos una parte académica, que era la que nosotros trabajábamos, pero en este caso, en este libro, no la trabajamos desde el punto de vista académico. O sea que no vamos a hablar de la psicología desde el punto de vista académico, más bien desde el punto de vista bueno, pues, afectivo, ¿no? Y también intentando ver con los ojos de Jesús de Nazaret los problemas que tenemos en la sociedad de nuestros días, ¿no? Entonces, por tanto, vamos a encontrar un libro que no habla de la psicología desde el punto de vista académico, pero que sin duda tiene muchas luces que nos aportan a lo que vivimos día a día, sin duda. Y que aquellos que les guste la psicología o que no, van a encontrar cosas muy, muy interesantes. Bueno, por ejemplo, una de las cosas interesantes que plantea el libro es un dilema que se le plantea a una de las personas uno de los personajes que hay en el libro, y que pasa un momento vital pues muy difícil, ¿no? Y no ve salida por ningún lado y todos son problemas, busca donde no debe y cada vez se hunde más en esa desesperación, y de repente se encuentra después de dar muchas vueltas, con un psicólogo que es de Nazaret, y que bueno, pues le plantea la posibilidad de vivir al estilo de Jesús de Nazaret. Entonces esta persona es completamente atea y le dice: ¿qué me estás contando? Yo esto no lo veo por ningún lado, así que a mí no me cuentes películas. No voy a decir más porque entonces contaría, pero os puedo decir que es totalmente apasionante y que, como digo, se tenga fe o no se tenga fe, es un libro que recomendamos encarecidamente leer, porque nos va a hacer mirar con otros ojos, con otros ojos qué tiene que decirnos Jesús de Nazaret, ¿no? Por otro lado, no tenemos tampoco ningún inconveniente en decir abiertamente: la editorial de Didac Book tiene un carácter católico y por tanto creyente, ¿no? Pero sí que queremos hacer pues pensar a la gente sobre algo que creo que ahora mismo en estos días pues no abunda, que es pensar sobre Jesús de Nazaret, y muchas veces pensar bien, más bien todo lo contrario, y pues un poco todo lo que ello conlleva. Bueno, como os decía, tenemos un libro que habla de psicología, pero lo hace a través de una novela, con una historia que es muy, muy interesante, con una prosa magnífica de Antonio Bargallo, que lo hace muy, 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 muy divertido. Entre otras cosas, bueno, la verdad es que recibimos mensajes todos los días de personas que leen este libro y nos agradecen que hayamos publicado este libro por lo bien que se lo han pasado. Pero es que encima de que se lo pasan bien, les dice cosas a su vida desde una perspectiva, bueno, pues como digo, muy de hacernos pensar, más allá de querer convencer o no, pero se trata de pensar y de replantearnos los prejuicios que tenemos muchas veces, ¿no? Bueno, no me voy a extender mucho más porque, como os digo, la idea es simplemente dar unas cuantas pinceladas y establecer un diálogo. Pero yo sí que hablaría de un punto clave que a mí me ha suscitado la lectura de este libro, que es en la página 147, donde habla Cristina, este personaje que os he comentado, en ese mare magnum que tiene, ¿no? Y en un momento de dificultad tan grande, cuando Naim, que es el psicólogo que está acompañándole, le plantea un montón de cuestiones, a ella le chocan, ¿no? Y entonces le dice: pero bueno, ¿cómo es posible que la gente que sigue a Jesús de Nazaret sea tan feliz? Y eso le provoca
una reacción interna primero de desconcierto, ¿no? Y quiere buscar en Naín que le diga por qué. ¿Por qué la gente que cree en Jesús es tan feliz? ¿Por qué? Y entonces Naín le habla de las bienaventuranzas. Y es que el truco de la psicología de Jesús, que no tiene ningún truco, más bien todo lo contrario, es clara como el agua, integra perfectamente la parte teórica con la parte práctica, cosa que muchas teorías psicológicas actuales pues no lo hacen o les cuesta, o en todo caso primero elaboran una teoría y luego una experimentación que pueda pues, testar esa teoría, ¿no? La de Jesús es clara, abierta y sencilla, y va indisoluble la teoría de la práctica. Entonces yo, esa bienaventuranza que tanto descolocan en Cristina, la voy a plantear como preguntas para este debate, porque son verdaderamente desconcertantes, y nos deberían de seguir desconcertando, porque eso quiere decir que nos seguimos planteando cuestiones últimas de nuestra vida, ¿no? Nuestra existencia. Entonces, voy a leer desde esa perspectiva las bienaventuranzas como preguntas. Bienaventurados los pobres de espíritu. Primera pregunta que se hace Cristina. Es decir, como la gente humilde, la gente pobre, ¿realmente son bienaventurados? ¿Realmente? ¿Pero qué psicología es esta? ¿Bienaventurados los afligidos? O sea, me estás contando que los que están tristes son bienaventurados. ¿Bienaventurados los mansos? Pero no habíamos quedado que el más fuerte, el más poderoso es el más feliz. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esa es la sexta. Bienaventurados los misericordiosos. Bienaventurados los limpios de corazón. Bienaventurados los que procuran la paz. Bienaventurados los que procuran la justicia. Bienaventurados los que son calumniados. Vaya claves de la felicidad. Creo que dan para debate. Así que, bueno, paso con Cristina. Carmen. Ay, perdona, Carmen. Ya se encarna ahora el personaje. ¿Puedes presentar ya a Cristina? Puede ser. Mira, si quieres la represento. Cristina es el personaje del libro. Sí, la tía. Bueno, me llamo Carmen y estoy aquí pues muy contenta, ¿no? Conozco a Miguel Ángel, que me llamó un día y nada, y que estoy para hacer la publicidad del libro, pero no había leído el libro en aquel momento. Y nada, estoy muy contenta. Tuve la ocasión de conocer también al escritor Antonio, que es una bellísima persona y muy sencillo. Y nada, me han ofrecido la posibilidad de dar mi opinión sobre la lectura del libro, y os la voy a dar, lo que a mí me ha llamado la atención. Bueno, pues para mí la lectura de este libro, aunque suena un poquito cursi, es como un bálsamo para el alma. Para mí es que es como una crema hidratante que te pones por las mañanas, que te hace falta para continuar el día a día. Pues para mí, de verdad, ha sido totalmente reconfortante, me ha encantado y recomendable, porque con la lectura del libro, aunque parezca que no he alcanzado la paz interior que estaba buscando hace ya tiempo, y sobre todo me ha hecho crecer mucho más como persona. Nunca pensé que la lectura de un libro pues me pudiera enganchar tanto. Estuve enganchada muchísimo con el del Código Da Vinci, que me gustó muchísimo, ese me encantó, pero la lectura de Jesús de Nazaret y del psicólogo de Nazaret, me tenía todavía más enganchada, porque estaba deseando de llegar a mi casa, digo, dejarme tranquila que me voy a leer. Y era que te engancha, llega un momento en que te engancha, vamos, que no para, es que sigue leyéndolo porque tiene una lectura muy amena, muy cercana a la lectura y te gusta, y entonces sigue. Entonces, no voy a hacer como un argumento del libro, pero sí los temas que me han llamado la atención a la hora de leerlo. Me ha llamado muchísimo la atención y he reflexionado mucho sobre la importancia del silencio. Es verdad, yo no me había dado cuenta de lo importante que es estar en silencio, pero alejado un poquito del mundanal ruido que tenemos
dejar la televisión, de dejarlo y escuchar, de centrarte en una lectura amena y para mí, yo he conseguido el valorar, aquí habla de la magia del silencio, y yo para mí he llegado a valorar ese silencio, que es necesario tenerlo. Y alejarse de esta sociedad, ¿no? que lo que intenta es tenernos el cerebro lleno de imágenes para que no pensemos. Y no, hay que pensar cosas, hay que reflexionar. Y sobre todo ahora con este tiempo que tenemos, ¿no? No se puede vivir en constante estado de ansiedad. Hago referencia a ello porque Cristina está tan abatida que está siempre en constante estado de ansiedad. Todo es reprisa, no se para con nadie, no escucha a nadie, no quiere saber nada. Llega a cualquier sitio, a cualquier bar, está con un amigo y está tensa. Eso tú no puedes estar así todo el día, ¿verdad? Que llega un momento en que eso te agota físicamente, ¿no? Y entonces, pues, que no se puede estar en un estado en constante tensa, ¿no? Hay que conseguir la paz primero consigo misma, hay que tener serenidad, tranquilidad, para poder afrontar el día a día y tener la mente muy despejada, porque la vida es así, ¿no? Tiene muchísimos problemas y tiene que estar muy tranquilita. Hay que vivir en un estado, también me ha llamado mucha atención, la libertad. Es verdad, la libertad. Porque también tiene un problemilla nuestra amiga Cristina que no le da libertad a lo que podemos decir su pareja, ¿no? Y entonces, es verdad, no le damos libertad a las personas con las que muchas veces estamos de pareja o a nuestras amistades, a nuestros amigos. Y si le quitas la libertad a esa persona, es que, bueno, ¿y qué te queda? Y yo ya me lo planteaba cuando leía el libro, digo, es verdad, si tú le quitas la libertad a una persona, ¿qué nos queda? Y me ha llamado muchísimo la atención. Otro tema que hace referencia es la utilización del lenguaje. Es decir, cómo utilizamos el lenguaje también es muy importante, porque te puede afectar a tu estado físico, a tu estado psíquico, y tendemos a engañarnos. Lo utilizamos como un mecanismo de defensa de lo que nosotros queremos ver o lo que pretendemos ocultar. En muchas ocasiones nos dejamos llevar. Es decir, nosotros vamos a transmitir lo que queremos y lo decimos con un lenguaje de manera que tú al que tienes de enfrente lo intentes, y eso hay que cuidarlo también. Entonces, este libro también me ha hecho reflexionar sobre ese tema y me ha gustado mucho. Otro que es fundamental, el tema del perdón. Para mí eso no tiene precio. Yo creía que yo no soy rencorosa, pero yo creía que era difícil muchas veces llegar a conseguir a pedir perdón a una persona que te ha hecho tanto daño, ¿no? Y a Cristina le han hecho muchísimo daño. Entonces, pues sí, hay que desprenderse de muchas cosas y hemos de llevar un camino libre de cargas. Esta muchacha, Cristina, me llamó mucho la atención, no sé ustedes, cuando le propuso Naim, que el psicólogo, hace la terapia y la lleva y le dice, pues te vas a venir un mes conmigo, bueno, vamos a la terapia va a durar un mes, pero tú vas a una semana conmigo. Se llevó en la mochila, vamos a decir, lo único que tienes que traerte en la mochila porque vas a estar unos días conmigo en la montaña para reflexionar. Madre mía, lo que esa muchacha se llevó en la mochila, pantalones, zapatos, la crema, yo qué sé, una cantidad de cosas, cuando en realidad nada, todo es materialista, todo es superficial. Y nada, eso no le iba a ayudar, pero ella pensó que podía, ¿no? Entonces, para llegar a conseguir pedir perdón a una persona y poder llegar a analizar tú, pues tiene que estar libre de equipaje, tiene que estar libre de muchas cosas y tener el corazón abierto, ¿no? Y debemos dejar atrás el rencor, el resentimiento, ya que el rencor te corroe por dentro y te enturbia todo, te enturbia tu mente, no ve más allá. Entonces debes de tener tranquilidad y te impide eso, el rencor te impide caminar, te paraliza, te bloquea, no sabes ni actuar. Entonces, aunque te cueste, pero debemos de perdonar, pero claro, perdonar no se consigue de cualquier manera. A ella le ayuda muchísimo el conocer a Jesús, es verdad, ¿no? Ir conociendo poco a poco a Jesús. Otro de los temas que aborda, y es fundamental, es el que todos somos iguales. Sí, en esta sociedad se debe pretender un estado horizontal, es decir, que lo mismo es un médico que uno que está barriendo las calles, que uno, aunque parezca que no, pero
todos somos iguales ante cualquier problema, todos tenemos sentimientos, todos sufrimos, todos nos reímos, entonces a eso me estoy refiriendo, ¿no? Que todos somos iguales. Entonces debemos de luchar por un mundo en el que se trate de la horizontalidad, ¿no? Hoy he ido a la peluquería y había allí una chavala y le estuve comentando eso, que venía para acá y dice, sí, es que eso es muy fácil decirlo, Carmen, todos somos iguales. Y digo yo, pero vamos a ver, tú pon tu granito de harina, desde tu mundo, desde lo que a ti te rodea, se puede llegar a conseguir eso. Es decir, no se pretende que se consiga todo de golpe, pero poquito a poco y desde lo que de tu ambiente más cercano sí se puede llegar a conseguir todo eso. Otra cosa que me ha llamado mucho la atención con la lectura del libro, y que le saca un provecho, me ha encantado, la verdad que me ha encantado, es que nuestro cuerpo es como una fortaleza, ¿no? Pero que nunca es infranqueable, como dice el autor, y hemos de encontrar cuáles son nuestros puntos débiles, cuáles son las cosas que tenemos nosotros que nos hacen perder la energía, ¿no? Y la energía inútilmente, ¿no? Y entonces debemos saber cuáles son nuestros puntos débiles para poder trabajarlo y poder llevar adelante una vida más llevadera, ¿no? Y entonces el conseguir que esas aguas que tienes tú ahí turbias pues se vuelvan cristalinas y transparentes y entonces tú seas capaz de ver las cosas desde otra perspectiva, ¿no? Y sepas sacarle provecho a esas virtudes, a esos defectos que tenemos todos, que sepamos sacarle provecho porque todo el mundo tenemos virtudes y defectos. Pero hay que saberlo llevar, no pasa nada, ¿vale? Y nada, que una vez que consigamos todo esto, pues podemos ser felices y llegar a tener la paz interior y el crecimiento personal que es en realidad de lo que se pretende. Y que todo eso se consigue pues se lee muchísimo el Nuevo Testamento y sobre todo conociendo a Jesús. Y ya está, esa es mi opinión. Que me ha encantado, de verdad. Totalmente recomendable. Bueno, mi nombre es Juan Ramón Barbero. En fin, soy hermano de aquí de la Nicola. O sea que el apellido no es por casualidad. Y bueno, pues gracias por venir, encantado de estar aquí con vosotros y compartir este momento. La verdad es que lo mejor de todo siempre es hablar con hechos, ¿no? Hablar con hechos. Las palabras ayudan, pero cuando hablas con hechos, entonces terminas por convencer definitivamente, ¿no? Las palabras pueden seducir, pero los hechos terminan por convencer, ¿no? A quienes están a tu lado. Entonces a mí me gustan mucho los cristianos, aquellos que siguen la vida de Jesús y que son muy prudentes respecto a las palabras, ¿no? A tratar de convencer a la gente mediante las palabras. Y es muy hermoso como cuando somos buenos cristianos, lo que está a tu alrededor se modifica, cambia. Tenemos un poder, una energía enorme. Ahora la palabra moderna es empoderamiento. Pero es verdad que cada uno de nosotros, si nos lo creyéramos, podemos generar a nuestro alrededor una energía muy potente de paz, de equilibrio, de buenas relaciones, de buenos comportamientos, de buenas conductas. Y ese es un convencimiento que se va adquiriendo con los años. Pero las palabras también son importantes. Y cuando somos pequeños y todavía no somos conscientes de nuestro potencial, son nuestros padres, nuestros profesores, el cura de la parroquia, quienes nos invitan a conocer a Jesús a través de las palabras. Porque todavía no tenemos ese conocimiento. Ni tenemos esa experiencia de vida que nos permite decir sí, yo estoy convertido, sí, mi vida ha cambiado y sí, puedo hacer que los demás también cambien. Por eso yo agradezco tanto ahora a mis padres, a mis profesores, que me hablaran de Jesús. Luego llega la pubertad, la juventud, la etapa universitaria, el ansia de libertad, la necesidad de desconectarte de todo aquello que te han dicho. Es una necesidad vital. Tomar distancia. Ejercer ese punto de rebeldía
que nos hace querer ser nosotros mismos, y es muy lícito, es casi necesario desprenderse de todos los mensajes que nos han llegado, especialmente esos que nos obligan a ser buenos, porque es difícil ser bueno, cuesta trabajo ser bueno. Pasa el tiempo y después de conocer muchas teorías, muchas tesis, de leer muchos libros, dices, pero ¿qué está pasando? Vamos a ver. Cuando vas desgranando, desmenuzando, limpiando de polvo y paja todos esos mensajes que tú crees que te pueden ir sobrando, al final te va quedando una esencia que coincide curiosamente muchísimo con el mensaje primigenio, aquel que nos dieron cuando éramos pequeños y que escuchábamos incluso en misa, aburrido, con la catequesis. ¿Cómo diablos tiene aquel mensaje tiene tanta fuerza hoy ya, desde la madurez, ¿no? Por eso hay que agradecer a Dios que nos dé vida para poder tener esa experiencia de que pasen los años y comprobar por nosotros mismos que aquello que nos parecía difícil de entender, raro, complicado de llevar a la práctica, realmente funciona. Y cómo funciona, pues hay que expresarlo. La historia de Cristina es la de una conversión, es una chica que se convierte y que obedece a una cuestión que todos tenemos, que es nuestra parte divinal. Es decir, nosotros podemos rebelarnos contra todo y contra todos, pero es imposible que renunciemos a nuestra parte divinal, a nuestra esencia divinal. ¿Cómo explicaríamos si no el efecto que provoca en nosotros la música, provoca otras cosas maravillosas que te da la vida, ¿no? O la contemplación de un atardecer o del nacimiento de una flor? Esto no se puede explicar de ninguna manera, esto se siente, ¿no? Y la conversión es justamente ese proceso que pasa desde que creemos algo, creemos en Dios, o podemos creer en Dios, hasta que sentimos que Dios existe, hasta que sabemos que Dios existe, porque ya está con nosotros y hemos descubierto esa parte que nosotros tenemos y que es igual que Él. Entonces, todo esto, dicho así, a quienes no tienen la experiencia puede sonar un poco prepotente, un poco duro, pero bueno, es así y no tenemos que tener complejo a la hora de expresar lo que sentimos, porque si no trasladamos a los demás aquello que es nuestra propia experiencia, pues es una oportunidad perdida. Tenemos mucha facilidad para contar maderías, para contar cosas trascendentes, que nos ayudan mucho a relacionarnos y a integrarnos socialmente, pero cuando hablamos de temas profundos, temas serios, todos tenemos la necesidad de hablar de temas profundos, todos sentimos la necesidad de vivir temas profundos, de sentirnos profundos, pues ahí nos cortamos un poquito más y nos cuesta muchísimo más. Entonces, yo agradezco a Antonio que nos invite a pensar, ¿no?, en la figura de Jesús, ¿no?, a través de Cristina. Y bueno, pues Cristina es la historia de una persona que cae en la cuenta de que hay una fórmula que es, como digo, muy sencilla de decir y muy difícil de practicar. Pero bueno, yo tenía aquí un par de notas y me he fijado en dos ideas. Una es, la voy a leer, está en la página 194, tiene que ver con la capacidad que tenemos y que debemos de tener, creo, para aceptar la vida tal y como es. Él pone la metáfora de un acantilado y de una playa, ¿no? El mar embravecido que choca contra nosotros, ¿no? Y nosotros muchas veces ejercemos de acantilado, entonces aquí estoy yo, ¿no?, que somos poderosos y que podremos contra ese mar, ¿no? Pero el mar puede, nos traga cuando quiere, ¿no? No somos nadie. Es mucho más suave, mucho más sencillo y mucho más sabio convertirnos en playa y dejar que ese mar se integre con nosotros y que esa energía que nosotros desplegamos contra el mar no la perdamos tontamente en una lucha que nos lleva a ningún lado. Ese texto, está en la página 194, dice así, en boca de Cristina ya al final del libro, dice: lo cierto es que siempre he actuado como un acantilado, rebelándome contra todo aquello
que parecía no encajar en mi vida. He consumido toda mi energía en luchar contra lo que consideraba injusto, limitándome a juzgar y criticar a los demás por aquello que creía una injusticia. Sin embargo, me doy cuenta de que con esa actitud no voy a ninguna parte. Los juicios deben llevárselos el mar e intentar permanecer firme y serena ante un problema que no tiene solución. Como mi situación actual, que por más que la rechace, no puedo hacer nada. Ella está postrada, está pues, muy mal estado físico, sin embargo, y paradójicamente pues está consiguiendo crecer muchísimo en la dimensión que más fuerte es en nosotros, en la dimensión espiritual. Ciertamente, continúa, la única manera de acogerla, como hace la playa con el mar, es naciendo de nuevo. Para ello se necesita la inocencia y la humildad de un niño. Es cierto que tenemos que volver siempre a ser niños, no perder esa perspectiva, porque en ello está la pureza de la inocencia. Capaz de iluminar su rostro aún en las condiciones más adversas. Y luego hay otro aspecto, digo, aceptar las cosas tal y como vienen, lo cual no quiere decir estar pasivo ante la vida. Simplemente dejar que la vida mande, porque la vida manda, y a nosotros nos queda confiar en ella. La vida es así, como nos empeñemos en contravenir las normas que ella misma dicta, nos vamos a equivocar. Y luego habla, también lo ha mencionado Carmen, del perdón, ¿no? Que la idea de perdón que es durísima, la idea del perdón. Pero es que, claro, es tan psicológicamente potente que, bueno, pues ayuda mucho a todo el mundo, ¿no? El perdón es fundamental, dice Cristina, para avanzar y seguir adelante, ligera de equipaje. El resentimiento es una cárcel que solo afecta al que lo tiene. Soy consciente de que si estas palabras retumban de nuevo en mi interior, es porque en verdad todavía no he sido capaz de perdonar de corazón a todos aquellos que he ofendido. No obstante, solo tendría que escrutar las vidas de quienes me han hecho sufrir para comprender que quien me hace sufrir es porque está sufriendo. La comprensión es el aire que infla los globos de las ofensas y las libera en el cielo azul, dejando al alma libre de resentimientos e inmune ante los agravios. Bonita reflexión, ¿no? Sí, está preciosa, ¿verdad? Así que bueno, pues hasta ahí más o menos lo que yo quería contar. Y nada, por escuchar. Pues han surgido muchas cosas en estas tres intervenciones. Están invitados a realizar alguna pregunta y bueno, pues establecemos un diálogo sobre algunas de las cuestiones que hemos tratado. Y también pueden decir a quién se la dirigen si quieren. Así que si hay algo que les ha llamado la atención perfectamente. Yo, a mí, sí, por favor. Usted termine. Usted sigue. Yo es que mi experiencia ha sido de... Yo me siento hoy Matusalén, porque soy ya muy vieja, y soy joven, y eso es lo que me extraña a mí. Entonces yo me enamoré de Jesús porque yo padecía de difteria, y yo no levantaba cabeza, mi madre conmigo, la garganta, siempre mal, no podía hablar, yo creo que con 9 meses hablé, y después ya por problemas de garganta. Y con 4 años creo que, yo qué sé lo que me pasó, que no me encontraba y estaba rezando en mi cuarto. Porme buena que yo pueda hablar. Yo qué sé. Y entonces pues, un loro, y soy persianera hoy. Entonces no has parado. Soy escritora, soy aficionada a todo. Y soy alumna, yo no quiero ser maestra, porque soy frustrada como maestra. Tengo 11 hermanos y tengo muchas Cristinas en mi vida. Y muchas que no se llaman Cristina, y le digo Marías de la O. Lo que tú has apuntado me encanta, pero yo apunto la frase porque que somos únicos, que somos iguales, ¿no? Iguales. Que somos únicos, pero iguales no. En nada, ya ni en la ley. Que Dios es amor y que Jesús no tenía graduado, pero tiene lo que hay que tener, la esencia, la proteína y la incertidumbre. Eso es la clave de que nosotros lo sigamos, porque este niño, yo que he estudiado en el seminario con 40 años, creí que me iba a tirar a toalla, me iba a ir,
al tercer mundo y me metí en el seminario. Dice, llévate a Jesús a tu casa. Tengo ya cumplí ya 56 al revés. Al 15 de junio, estoy aquí en el Taller de los Poetas, estoy aquí en la escritura poética con Ana Isabel Alvea. Hoy aquí había una conferencia de psicoanálisis que vine yo y me he encontrado que ni aquí ni en Cajasol lo había. Digo, pues yo me voy a la Casa del Libro y me encontró esta sorpresa. El libro ese, ese libro no pasará de moda como él, no pasa, porque por mucho que tú le des vueltas a la vida, es que es un círculo y es que esto se repite. Tengo hoy un niño que es un monaguillo, vamos, y es un pillo, es como Jesús de Nazaret. Estudié con 40 años, me fui al seminario y entonces tuve una experiencia allí hasta el 92-95 y terminé mis estudios de teología un poquito entre comillas, todo siempre a nivel alumna, yo nunca he querido. Y me iba al tercer mundo y me tuve que quedar en Sevilla. Y no he parado, he dado catequesis, la confirmación, ya eso de otra etapa. Ahora llevo 8 años en la universidad, en el aula de la experiencia. Y entonces pues, no voy a decir porque que tengo sobresaliente y notable en antropología. No lo voy a escuchar. Porque es que me miro yo a mí misma, mi vehículo se ha estropeado, pero yo soy la niña. Y es Jesús el que me lleva. Es Jesús el que me lleva. Tengo muchas adversidades, que ¿tú cómo puedes ser tan feliz? Mi padre lo era y era un caballo de batalla con 11 hijos que tuvo. Y decía que a veces podía trabajar 15 horas y hacer niños y además respetaba las cuarentenas. Además se santiguaba cuando salía de casa. Es el ejemplo para mí, pero era un poeta verde, decía yo, perejil. Y de ahí me viene a mí lo que tú has dicho, el perdón. No esperéis que las condiciones cambien. Pero como él, Ser vosotros. dando ejemplo, poniendo la mejilla y practicando y dar el trigo es lo Sí, difícil. es que además se contagia, el buen rollo se contagia muy rápidamente a los demás, no hay que esperar grandes El que cosas. está con él, desde luego, no puede ser un desgraciado. Que lo que yo quería decir era que el tema central del libro era el perdón. Claro. Es fundamental, porque le pasó a Cristina, por ejemplo, ¿Y a quién no queda perdonó? nada para que os guste, para que lo cojáis el libro con fuerza. Y a mí más o menos me pasó más o menos igual lo que le pasó a Cristina. Entonces es que yo era incapaz de perdonar a esa persona, es que yo no puedo perdonar, que de odio, que esto. Y llega un momento en que, ¿cómo se consigue eso? Pues primero con el silencio, importantísimo, desconectar, alejarte de todo, y es necesario, y conocerte a ti mismo, valorarte, que no te valoras nada, y te lo dice la gente muchas veces, pues esto, ¿qué está hablando? Venga, que no, pues te tienes que valorar. Cuando tú llegas a ese silencio, a conocerte a ti misma como persona, no tienes miedo, porque a mí es que, a mí muchas veces, mi madre me riñe muchas veces, claro, ¿cómo es posible que tú no tengas miedo de...? Pues yo he estado trabajando en las 3.000 viviendas y yo he ido a Las Vegas, que vamos, que aquello es horroroso. A mí me han robado mi móvil, mi Samsung Galaxy, que está mal que lo diga, ¿no? Yo me he ido para el padre y mi madre, chiquilla, no me lo puedo creer más, Carmen, digo, pues no me ha pasado nada, mamá, mira, aquí estoy. Ese hombre venía como un toro de Miura que entró en mi clase, pero horreando la puerta. Yo creía que me iba a hincar una navaja, de verdad, porque es que venía muy prepotente, me lo había robado él. Y le di un voto de confianza y todo. Es decir, que a mí no me impone, hablando se entiende a la gente, ¿verdad tú? Que hemos de bajarnos un poquito, ese hombre venía muy sofocado, intenté bajarlo para que yo también bajarme, porque yo también estaba un poquito... Y yo decía que no voy a perdonar yo a este hombre que me ha robado mi móvil, que todavía estoy pagando, que lo tenía que pagar en un año, que ahora lo he terminado de pagar. Digo, ¿cómo voy a perdonar yo? Y poco a poco llega un momento en que, con el silencio, el pensar en ti misma, entonces decir, ¿cómo? Que esta persona se está riendo y tú estás sufriendo. Eso me lo dice Cristina ahí, Esa persona de la cual se ha reído de ti o que te ha hecho un daño, que te ha dado fuerte, porque es el alma y el alma duele mucho, que esa persona está viviendo, está saliendo, está entrando, se está riendo. Y tú ahí, no merece la pena. Tú tienes que salir adelante, tú te tienes que armar de valor y por eso
el llegar a conseguir el perdón es muy difícil, pero es como un círculo vicioso que de todos los temas estos que me han ido llamando la atención. Y si lo llegas a conseguir, hombre, no se consigue la primera, porque eso es todo muy... hay que trabajarlo, pero yo pienso que sí. Que se lo pregunten a los padres de Marta del Castillo, que vivo allí al lado de ellos, si perdonan. Porque tienen una paz interior, porque no han hecho daño a nadie, y están en la justicia, pues yo hablo con ellos, en la justicia divina. Por otra cosa, Lenta. Sobrevivir. otra cosa también muy llamativa de este libro, me gustaría destacar, es la necesidad de dejarse sorprender, ¿no? Que realmente tiene Cristina en un momento dado y que le cambia todo, le cambia toda la vida en el momento que Cristina se deja sorprender, porque al principio ella elaboraba unas respuestas a todas sus preguntas y todas las respuestas que daba eran negativas, acerca de su familia, sus padres, su pareja. Ella misma se planteaba las preguntas, pero también le daba respuestas y encima negativas, y se las creía, porque se las decía una y otra vez. Entonces, ahí el mensaje de Jesús actúa pues como un cañón en Cristina, en el momento que ella deja sus prejuicios acerca de la Iglesia y acerca de Jesús de Nazaret, se abre un mundo que era desconocido para ella y que le hace plantearse otras respuestas a esas preguntas. Por lo cual, a veces esa imagen de que la religión precisamente lo que hace es coartarnos y cerrarnos las respuestas, este libro trata de darle la vuelta. No, al contrario. Lo que hace un mensaje religioso como el de Jesús de Nazaret es que te amplía el horizonte, amplía un mundo de trascendencia que en el momento que lo conoces es tan potente, tan próximo a la felicidad que ansiamos, que es un desperdicio no hacer caso a esas cosas, ¿no? Como decía Juan Ramón, y a esa sabiduría de Jesús de Nazaret que no tiene desperdicio en absoluto, ¿no? Entonces Cristina en un momento dado es cuando se hace niña, en el sentido de que se deja sorprender por esas bienaventuranzas que yo decía antes y se queda como diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que los cristianos crean en esto? ¿Cómo es posible? Pero sin embargo son felices creyendo en eso. Y no está exento de compromiso, ni mucho menos, ¿no? Es una felicidad que te deja tranquilo, sino muchas veces al contrario, comprometido. Certidumbre, pero no te ves nunca sola. Nunca. Siempre Claro, tiene una nunca. respuesta. Esto porque me ha pasado y pues peo para él. Estaría en mal momento. Ay, y la vida me contesta tan bonitamente. Es muy consolador y Te da señales, la señales. claro, te da respuestas a Es todo. una Entonces señal. es más como dicen, oye, y los que no creen, dicen, Sí. hombre, claro, tú lo tienes muy fácil, claro. Y Creyendo Me lo vienen tienes sin querer, facilísimo. a mí me vienen sin querer a mi vida. Porque yo de joven he sido muy creyente, ya después me lo te aleja un poco. claro, Pero me están pasando cosas y es que me vienen las señales sin yo querer. Entonces, Cuando él tengo llega, que- te da tengo que señales, creer, te da señales ¿verdad? además cuando Eso confías, me deja, bueno, cuando en las confías, nubes. perdona, Sí, cuando confías en él es que Sí. va apareciendo todo, Sí, sí. se abre la alfombra y dices, Sí. ¿cómo es posible? Sí. Pero si hace 5 minutos todo era imposible de salir adelante, sale, todo se abre el camino solo y dices, bueno, pues es así. Y luego, pues claro, yo digo, bueno, cuando descubres esa parte divinal, dices, bueno, es verdad, es que cuando no crees en Dios, terminas creyendo en cualquier cosa, ¿no? Como decía Chesterton, ¿no? Es que hay otra opción ahí. Aunque solo sea por descarte. Es decir, si nos va a ayudar a vivir, a llevar esta existencia mucho mejor, ¿no? Pues abramosle la puerta, ¿no? Demos esa opción. Ni siquiera digo quedémonos con él, digo, demos esa posibilidad, abramos esa opción, que pase lo que tenga que pasar, ¿no? Pero no cerrarse inútilmente, ¿no? Aunque quizás sea inevitable, ¿no? Bueno, son muchas cosas las que se han hablado. Y la base de todo, en principio, para empezar, me parece que es la búsqueda de la tranquilidad. Y la tranquilidad, al fin y al cabo, me parece el objetivo que tenemos todos. En cuanto a... son muchos. Es importante el perdón, es muy importante. Dentro del perdón entran muchas cosas también. Y la necesidad de superar el sentimiento de culpabilidad, tanto el nuestro como el que tienen los demás.
Y eso es romper una barrera consigo mismo y que la rompan también los demás. Y yo pienso que la felicidad no existe. Yo pienso que existen momentos felices, pero la felicidad no existe. Estamos en una sociedad, si acaso, se puede encontrar ciertos momentos de felicidad o cierta tranquilidad en el momento en que desconectamos del exterior. Porque vivimos, hay desigualdad, hay injusticia, hay intolerancia, hay un montón de cosas que van en contra de que nosotros estemos tranquilos. Para mí, en ese sentido, esa imagen de acantilado en donde hay que veía llegar y esperar a que yo no estoy de acuerdo. O sea, para mí Cristo, la idea que yo tengo de Cristo es un Cristo revolucionario y un Cristo luchador que se rebeló contra todo lo que le rodeaba. Igual pasa ahora en el momento en que nosotros nos rebelásemos en contra de todo lo que nos rodea, estaremos más tranquilos, por lo menos con nosotros mismos. Esa es la idea que yo tengo. Después, los apóstoles, los cristianos de esa época, ni mucho menos eran felices. Eran felices a lo mejor interiormente en el sentido de que tenían fe y podían creer que las bienaventuranzas se cumplían. Eso es cuestión de fe, que se puede tener o no se puede tener. Pero felices eran perseguidos. Se les trataban como lo más ínfimo de esa sociedad. Tenían insatisfacción de la muerte de la persona a la que seguían. Tenían dudas. Y eran incomprendidos. O sea, así es muy difícil ser felices. Y bueno, ya estaba. Pero yo creo que eso tiene que ver con el shock, por así decirlo, de las bienaventuranzas. Jesús viene a decir un mensaje que es contrario a esa idea de la felicidad como una tranquilidad eterna en esta vida, ¿no? Como una tranquilidad de ausencia de problemas, entendida como ausencia de problemas. Y yo creo que precisamente ese es el mensaje que trata de dar este libro. Tenemos que, intenta decir que precisamente en medio de toda esa vorágine, de todos esos problemas, la diferencia entre el que tiene fe y el que no es que no le terminan de desbordar los problemas y más bien los trata con la sabiduría de Jesús. Se deja aconsejar por Jesús, se deja tocar por esa bienaventuranza que o se creen o no se creen, es cuestión de fe, pero que te está diciendo que los afligidos, esos son los que son los bienaventurados. Claro, eso te lleva al compromiso, eso te lleva a las 3.000 viviendas, eso te lleva a estar en medio de la gente que lo pasa mal, por supuesto. Pero si tú le preguntas a la gente que está ahí comprometida, probablemente tenga un nivel de felicidad muy superior a otras personas que supuestamente viven en esa tranquilidad, ¿no? que decíamos, y que estoy muy de acuerdo contigo, parece ser que es la que nos dicen que tenemos que vivir todos, ¿no? Pero que es muy infantil, ¿no? Es una felicidad infantiloide, ¿no? No, yo simplemente te entiendo perfectamente, pero tú has empezado diciendo, no es posible la felicidad. Sí. Tú has empezado a ponerte tu propio límite. Nada más empezar. Y si cambia eso y dices, es posible la felicidad. Quizá cambiarlo todo. Tú quieres que todo lo que está a tu alrededor, y que está a tu alrededor dejen de cometer injusticias, sean justos, y entonces ya seré yo feliz. Mientras el hombre esté aquí va a ser imposible. Mientras el corazón humano no cambie va a ser imposible. Eso mismo que tú tienes, que te preocupa a ti y a mí, viene preocupando a todos los hombres desde siglos. Por eso viene Jesús, para consolarnos. Dice, no, vosotros que sufrís, estáis en primera posición del reino mío. Vosotros. Estad tranquilo. Que vosotros sois mi predilección. Vosotros, los pobres, los perseguidos. Ese es el gran cambio que hace Jesús. Hasta que llega Jesús, el judaísmo propone pues, una religión, digamos, de carácter más o menos paternalista, en el que hay que cumplir unos preceptos para que la sociedad funcione. Y ese incumplimiento de esos preceptos lleva un castigo, ¿no? Hay un esquema más o menos, es así.
Cuando llega Jesús dice, no, yo voy a dar libertad, vais a poder elegir, ser como queráis. No penséis en un Dios que os obliga a ser de una determinada forma. Y nos ofrece el libre albedrío. Ahí estáis vosotros. Cuando nos ofrece el libre albedrío, pues todo lo que ocurre es por nuestra causa. Muchas veces todo el mundo dice, ¿por qué Dios no actúa? ¿Qué pasa? ¿Dónde está Dios? Está callado. Pues se mantiene en silencio. ¿Cómo es posible que permita todo lo que está permitiendo? Pues porque Él nos ha dado a nosotros el poder, la voz, el llevar nuestra vida, nuestro comportamiento adelante, ser nosotros los que decimos y los que mandamos. Y Él con inmensa paciencia, esperando que nuestro corazón cambie. Pero nos deja la voz a nosotros, nos da el poder a nosotros, nos dice, sois vosotros los que tenéis el poder de cambiar las cosas. Y desde ese convencimiento tenemos que ir por la vida, porque si los que, pongamos que hay un 10% de personas buenas en el mundo, o sea, así un poco burda, gracias a ese 10% el mundo no es infinitamente peor. Y si es un 5%, bendito sea ese 5%, porque gracias a ese 5% el mundo no sería muchísimo peor. Es decir, pensar que cada una de las semillas que sembremos es un fruto que va a dar sus resultados. Y si esos corazones humanos se van transformando, pues al final no habrá problema directamente, no habrá ningún conflicto. Si tú crees y estás convencido de que tú eres capaz de evitar cualquier conflicto, en el sentido de no generarlo, de no crear crispación, de no crear dolor en lo que está a tu alrededor, es obvio, es pura física cuántica, que el dolor y el conflicto desaparecen. Es matemático, no falla. Entonces, cuando ya estén los corazones limpios, es la segunda venida de Jesús a la tierra, ¿no? Ya no habrá mucho trabajo que hacer, porque ya nosotros hemos conseguido esa liberación. Y otra cosita también muy interesante del libro es el diálogo de fe cultura, en el fondo. El diálogo, pues, de las personas que tienen fe en Jesús de Nazaret, una figura tan relevante como Jesús de Nazaret, no solo como una figura histórica, sino también personal, ¿no? Una fe personal en un Jesús que es al mismo tiempo una manifestación de Dios. Es decir, Jesús nos muestra cómo es Dios. Es un Dios humilde y subversivo en muchas cosas, como hemos comprobado, ¿no? Que nos compromete y que nos hace darle la vuelta a nuestros esquemas. Y eso lo entienden perfectamente personas que no son cristianas. Porque, o sea, me refiero a que entienden, como dice el propio Jesús, por sus frutos lo conoceréis, ¿no? Y eso es algo que une a muchos cristianos con otras personas que no son cristianas y le une en torno a elementos básicos que construyen un mundo mucho mejor, ¿no? Y eso es algo que también aborda este libro. Me parece especialmente interesante. ¿Alguna cosilla que ¿Alguna opinión más? Que no pasa de moda sus palabras porque el Es que espíritu mueve. No pueden pasar de moda. En el corazón y la mente donde está la maldad del hombre. Nosotros podemos poner todas las bueno y lo malo. barreras, poner todos los parches que queramos, al final siempre. Pero al final- Porque es inevitable. Es inevitable, la verdad es una. Y aquellos que les encanta el Jesús persona, pues adelante, ¿no? Ese soy Pues yo. fantástico. Pero bueno, para aquellos que ven realmente a Dios en Jesús, pues es algo Hombre, el misterio está ahí. hermosísimo. Padre, Es el Hijo y misterio. Espíritu, Es el misterio. que es el que te salva de todo, Es el misterio. a través de él. Ujú. Muy bien. Y de su madre. Mi madre dice, yo me encomiendo a la madre. Porque el niño es chico y el niño siempre son los niños, pero luego el misterio es Dios, que él se fió de su padre, porque me abandona. Y no lo abandonó, sino, venga, más ejemplos. Ahí camina o revienta, Claro, ahí venga. o sea, tenemos un testimonio. Perdona lo que no saben lo que hacen, lo que dicen. Y está ahí, no pasa de moda, porque se está viendo día a día que hay muchos. Pues esa es la intención. Si está receptivo, hay muchas Cristinas y muchas personas que se han convertido a través de su ejemplo. Esa es la intención de este libro, Tiene que ser que interesantísimo. Vamos, no pase nunca de moda pensar acerca de Jesús y que nos replanteemos continuamente pues su figura, ¿no? Y además lo hagamos desde un punto de vista positivo, que ya hay mucho negativo y se oculta mucho positivo, tanto de Jesús como de la Iglesia.
y creemos que hay que dar también un mensaje positivo que se desconoce en muchas ocasiones y que además, por culpa de ese desconocimiento, pues hay unos prejuicios que llevan a equívocos a las personas. Entonces, bueno, pues esta es la pequeña contribución que desde esta sencilla editorial pues pretendemos hacer. Muchas gracias a ustedes por su presencia, muchas gracias a Casa del Libro nuevamente por acogernos y muchas gracias a los ponentes de la mesa, a Carmen y a Juan Ramón por acompañarnos. Gracias por haber sido valiente de editar un libro.